Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. El día de hoy vamos a platicar de la conferencia. La conferencia no es otra cosa más que transmitir ideas e informaciones diversas a un numeroso auditorio en relación a una determinada temática de la cual hay un especialista. ¿Cómo se trabaja? Donde hay un ponente, da a conocer el tema y al final hay unas conclusiones, unas ideas principales de las que se captaron durante la misma. A continuación los alumnos harán la representación misma. Buenos días. En la conferencia de hoy abordaremos un tema que ha creado mucha controversia ante la sociedad: el maltrato y violencia contra la mujer. Para esto nos acompañan los estudiantes de Derecho Carlos, Ruth y Ángelo. Vamos a dar inicio a la conferencia. Bueno, en primera instancia, creo que todos sabemos lo que es violencia. Es cualquier acto que implique un daño, ya sea físico o sexual, en el caso de la mujer, que aún en nuestros días se sigue viendo como un objeto sexual. A pesar de toda la evolución que hemos tenido, hay mucha lucha para que haya una igualdad. Por favor, esta violencia se da por el simple acto de ser mujer, seguir viendo a la mujer como un objeto sexual. Bueno, son extremadamente altas las cifras de violencia que tenemos actualmente. En un reporte de la ONU nos refleja que el 30% de mujeres de toda la población al menos ha sufrido alguna vez violencia. Y esto no incluye países en los cuales la violencia es casi una costumbre, es de ley ofender a la mujer, hacerla de menos solo por el simple hecho de ser mujer. El 35% de las personas, de las mujeres, ha sufrido alguna vez también agresión sexual, simplemente por placer del hombre, y hombre en cuestión de género, no de raza. Y pues tenemos que hacer conciencia en cuanto a esto. No puede seguir esto así, porque pues debe de existir una conciencia. Debemos de empezar a ejecutar acciones para erradicar esto, y mis compañeros les van a exponer un poco más. Cedo la palabra a mi compañero Ángelo. Buenos días. Yo les voy a platicar un poco sobre el contexto en el que se desarrolla México con la violencia de género. Y principalmente, para entender la violencia de género tenemos que conocer que existe una cosa que se llama ABG. ABG es una alerta de violencia de género a nivel estatal. Es un indicio, es un punto para que nosotros veamos en qué estados hay mayor índice de violencia. Obviamente el mayor índice de violencia es hacia la mujer, por algunas cuestiones culturales que tenemos en el país. Tenemos aquí tres separaciones en cuanto a ABG, que son los países que no tienen ABG, los países que tienen solicitud de esta alerta de violencia de género y los países que ya tienen violencia de género. Dentro de estos dos últimos tenemos 7 países que ya tienen violencia de género y otros 14 que están con solicitud para que se apruebe esta violencia de género. Para hablar de la violencia a la mujer tenemos que abarcar dos grandes contextos. Estos grandes contextos son básicamente la violencia derivada por el crimen organizado y la violencia también permitida por las instituciones que hacen mal su trabajo, que no son competentes para llevar a cabo este tipo de situaciones. Después de que tenemos la ABG se genera un fenómeno social al que nosotros hemos llamado guerra invisible. Esta guerra invisible viene derivada por la guerra del narcotráfico del señor Felipe Calderón. Y se preguntarán por qué. Bueno, tiene la conexión básicamente en que la guerra contra el narcotráfico justamente pues es eso, ¿no? Una guerra entre fuerzas militares contra el narcotráfico, y no es secreto para nadie que el narcotráfico capta mujeres y niñas para privarlas de su libertad con fines de explotación sexual, trata de personas, etc. Entonces, cuando se genera esta guerra contra el narcotráfico, las mujeres que son secuestradas o están en trata de personas o captadas por el crimen organizado, básicamente quedan justamente en medio y sufren las consecuencias tanto de la privatización por parte del crimen organizado como la violencia que sufren y acarrea esta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que se mantiene todavía hasta nuestros días.
La violencia a la mujer no es nada más un impacto sociocultural, es un impacto también económico, porque pues nuestro estado brinda cantidades millonarias a los municipios, a los estados, para fomentar planes de desarrollo a la protección a la mujer, pero desgraciadamente para la cantidad de dinero que se está desembolsando o que dicen desembolsar no están dando los resultados que uno tendría que esperar. Tenemos también el siguiente contexto, que es, como les platicaba, la ineptitud de nuestras instituciones, de nuestras autoridades para responder a este tipo de situaciones, en donde básicamente tenemos casos de alertas en donde una mujer solicita una protección contra una persona que la está amenazando y no hay respuesta por parte ni de policías estatales, ni municipales, ni tampoco de no hay respuesta para que se implemente una búsqueda por estas mujeres que han desaparecido. Y tenemos otras situaciones un poquito más graves en donde hay mujeres que solicitan una protección contra una persona que las está agrediendo o las amenaza, y por parte de los funcionarios públicos o no omiten el caso, o cuando retoman el caso y mandan esta ayuda, pues resulta que esta mujer ya fue asesinada por la persona que la amenazó. Más o menos hasta aquí es el panorama que nosotros tenemos en pleno 2017, no es un panorama muy alentador. Tenemos que hablar también de una cuestión un poquito más, parecería menor, pero no es menos importante, que es el machismo, una cuestión cultural muy arraigada en México, por lo menos. Hablando de violencia hacia la mujer, no es solamente golpear a la mujer. Dentro de la violencia a la mujer entra también en cuestión el acoso sexual, ya sea mirar de manera despectiva o una mirada que incomode a la mujer, palabras que no sean pertinentes para la mujer. También existe esa atribución de invadir el espacio personal. Cuando se violan estos principios fundamentales, entonces ya es cuando es más fácil tomar esa atribución de poder tocar a la mujer, y cuestiones que, aunque parezcan pequeñas, han sido el gran síntoma que ha dado pie a que sucedan todas estas cuestiones internacionales ya, en donde se tiene la violencia a la mujer, un tema muy amplio. Y obviamente el Estado tiene que enfocar todos sus esfuerzos, primeramente en acabar con el machismo, y segundo en fortalecer esas relaciones entre los derechos que tenemos en la Constitución, en los tratados internacionales, y la mujer, para su protección. De manera breve les voy a decir más o menos qué artículos de la Constitución nos protegen a las mujeres. En este caso tenemos el artículo 3º constitucional, que le da el derecho a la mujer de una educación equitativa, tanto entre hombres como mujeres. Tenemos el artículo 4º constitucional, que le da el derecho a la mujer a tener una seguridad médica, que considere tanto sus diferencias psicológicas como económicas, biológicas, etc. Tenemos el artículo 123, que es para la estabilidad laboral entre mujeres y hombres, algo que han peleado mucho las feministas de nuestro país. Y tenemos el artículo 25 constitucional, que es el derecho a un ambiente sano. Y ya nada más para terminar mi participación, quiero recordarles a todas las personas que me están escuchando que luchemos por ser una sociedad consciente e incluyente. Todos los grandes cambios empiezan con uno pequeño, empecemos a sumar con el nuestro. Y para los varones y los caballeros que me están escuchando hoy, recordarles que todos tenemos una hermana, todos tenemos tías, todos tenemos una mamá, hemos tenido una abuelita, tenemos amigas o tenemos una novia que hacen y han hecho de nuestro mundo un lugar maravilloso. Por lo tanto, tenemos que respetarlas, cuidarlas, pero sobre todo tenemos que amarlas, porque sin ellas nosotros no seríamos nada. Muchas gracias. Ser mujer, fútbol para los varones. El box, ¿cómo vas a ser box? Eres mujer, debes de ser femenina. Ingeniería, mejor secretaria. Dedícate a cocinar, a planchar. ¿Quieres hacer deporte? Haz gimnasia. Si ya se le entregó a un hombre, es una cualquiera. Si se junta con muchos, es una calientamiembros. Si la violan, es porque ella lo provocó. Si se viste con un vestido hasta acá, es una cualquiera. Si te golpea el esposo, ¿cómo lo piensas dejar? Es el padre de tus hijos.
Si la falda la usas hasta los tobillos, eres una mojigata. Primero, dejemos en claro, el machismo es pensar que el hombre es superior a la mujer. El feminismo es un movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, que sean iguales. Muchos piensan que el feminismo quiere decir que la mujer se siente superior al hombre, pero esto no es así. El feminismo exige que tengamos los mismos derechos, las mismas responsabilidades, que estemos a la par de todos. Muchos dicen que la mujer es sinónimo de debilidad. Piensan que por ser mujer no somos valientes. Piensan que siempre necesitamos a un hombre a nuestro frente que nos cuide y que nos proteja. Desde pequeña a mí me enseñaron que el ser mujer quiere decir que debo de ser bonita, tierna y sumisa. Y ser varón quiere decir que debo de ser fuerte, que debe ser una persona... Perdón, voy a omitir las palabras fuertes. El ser varón quiere decir que debe ser una persona fuerte, masculina, debo de ser hombre. La mujer se tiene que maquillar, tiene que estar en casa cocinando, cuidando a los hijos. Sin embargo, si una mujer juega fútbol, o viste como chola, o hace algún trabajo mecánico, quiere decir que ella es una marimacha. A mí desde pequeña me enseñaron que si quiero que me respeten, no tengo que juntarme con muchos hombres, no tengo que salir de fiesta, no puedo salir a tales horas de la noche, porque en dado caso yo estoy pidiendo a gritos que me violen, que abusen de mí, que me toquen, o que me vean como una cualquiera. El tratar mal a una mujer viene desde nosotras mismas. Siempre exigimos respeto, siempre exigimos que los hombres no nos miren de tal manera, que los hombres no nos traten inferiores a ellos. Sin embargo, cuando vemos a una mujer vestida de cierta manera, habla de tal forma, o se expresa de alguna otra, la atacamos. Siendo mujer, exigiendo derechos, somos las primeras en atacarnos a nosotras mismas. La violencia de género no solamente es física, no se da solamente de hombres hacia mujeres, y no es cosa que quedó en el pasado. Como ya dije, la violencia de género comienza también con nosotras mismas, y es cosa que vivimos día a día. Para terminar, quiero leer esa frase que dice: vivimos en una sociedad donde se le enseña a la mujer a tener cuidado de no ser violada, en vez de enseñarle a un hombre a no violar. Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta sobre la participación de los compañeros? Bueno, ¿cuáles podrían ser algunas medidas de prevención para evitar estos casos? Bueno, para prevenir la violencia de género se supone que tenemos la alerta de violencia de género. Como les dije, nada más es un marco que nos dice en qué estados hay violencia, pero no debería de ser así, debería de ser parte del protocolo para la protección de los derechos de las mujeres. Lo primero y lo principal es presionar al gobierno para que esta alerta de violencia de género no nada más sea una alerta, sino que sea parte de un proceso con el cual se respete los derechos fundamentales de la mujer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta sería a ustedes tres, ¿ustedes qué piensan sobre la cultura misógina que existe, que replican muchas mujeres? Pongo un ejemplo sobre la música en general, y voy a estos dos géneros, el reggaetón y a la banda, donde la mayoría de las canciones se le trata a la mujer como un objeto, y son estas mismas canciones las que son las propias mujeres que las cantan y las siguen reproduciendo y exigiendo que las pongan en los medios de comunicación. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta cuestión que en lo personal se nota desde hace varios años? Bueno, como yo te comenté, el machismo es parte de nuestra cultura mexicana prácticamente, ¿no? Es algo que tenemos muy arraigado,
Y principalmente creo que lo que tendríamos que hacer para solucionar eso es primero informarnos, que la mujer se siente importante, que la mujer se dé primero su lugar para que después, bueno, se dé su lugar, pero a la par también nosotros le demos su lugar. No nada más es la mujer que se dé lugar y después que el hombre aprenda a darle su lugar, no, tiene que ir a la par. Que tanto la mujer se respete a sí misma y al mismo tiempo el hombre aprenda a respetarle. Entonces es algo en lo que se tendría que hacer más esfuerzo, spots en televisión, en internet, algo que se ha hecho, pero no todos prestamos atención a eso. Pero me parece que se empieza por ahí, empezando a eliminar esa parte cultural negativa que tenemos hoy en día. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, pero habías pedido la opinión de los tres, ¿no? ¿O quieres la partitura? Bueno, te voy a dar la mía muy rápida. Pues me gustaría retomar el punto de mi compañera Ruth. Las mismas mujeres se ofenden al seguir esas canciones, independientemente del género, si es de su preferencia, pero pues en nuestro país al menos son mayoría las mujeres. Entonces imagínate, al rechazar esos géneros que las denigran, pues no tendrían éxito. Entonces deben de tener un poco más de conciencia y escuchar lo que, en mi opinión, verdaderamente es música y no géneros misóginos como tú mencionas, como el reggaetón y la rap. En mi opinión, creo que tus compañeros tienen razón. Tenemos que empezar por, como mujer, reconocer que en esas canciones se nos están denigrando, pero como hombre, si una mujer escucha ese género, no quiere decir que ella te está pidiendo que le faltes al respeto. Entonces lo que tenemos que hacer como mujeres es dejar a un lado esas canciones que la letra nos denigra y como hombres respetar a las mujeres que deciden escucharlas. Mi pregunta es, ¿qué tanto afecta o qué tipo de consecuencias trae la violencia hacia la mujer? Trae varias consecuencias, obviamente sociocultural, ¿no? Una señalación internacional hacia México, pero creo que la consecuencia más grave es la cuestión económica. No, el problema no es el gasto y el desembolso económico que hace el Estado, sino que dice hacerlo, pero realmente no se está viendo un progreso en lo que se supone que se está invirtiendo. Entonces, la violencia a la mujer es un factor que afecta básicamente en todo, tanto en la economía como en la cultura del país. Sí. Bueno, respecto a lo que comentaba en ese momento, creo que es necesario que se eduque desde pequeños a los hombres. ¿Por qué? Porque voy de acuerdo, las mujeres escuchamos ese tipo de canciones. No me voy a omitir porque las escuchas, ¿no? Pero independientemente de eso, la mayoría de esas canciones están escritas por quienes, por hombres. Entonces, creo que esto tiene que ser desde pequeños a los hombres. ¿Qué piensan respecto a eso? Sí, bueno, como si recuerdo la última parte que leí, es que a las mujeres desde pequeñas nos enseñan a que te cuides porque allá afuera te tocan, te gritan, te chiflan, te miran. Sin embargo, al hombre nunca le dices, no le hagas eso a la mujer, a la mujer trátala de tal manera. A la mujer siempre le dicen, así son los hombres, pero no, así no son los hombres. Los hombres se hacen así, pero desde pequeños, como ya mencionaste, se les debe de enseñar el cómo tratar, y no solo a la mujer, sino a todas y cada una de las personas que habitan en esta comunidad, en este país, en este mundo. Sí, desde pequeños, tanto a hombres como a mujeres deben enseñarnos a nosotras a respetarnos, a nosotras mismas y a los hombres, por lo consiguiente. A mí me gustaría rescatar un poco también el punto de la compañera Ruth, pero lamentablemente nuestro país se basa mucho en los niveles económicos y en los distintos lugares geográficos. Hay comunidades en donde es muy arraigado la violencia contra la mujer. Creo yo que son mayoría todavía, en donde se manipula de manera negativa a los niños para que ofendan, lo ven como algo normal. Para ellos no es violencia, es su cultura. En cambio, para una ciudad un tanto más desarrollada, pues ya se nos hace violencia. Ya lo analizamos con otros ojos, tenemos más información
y lamentablemente ellos no, y pues hay que, es negativo y atenta contra la Constitución porque obviamente pues sí denigran a la mujer, pero pues cómo hacer recapacitar a esas personas que es su cultura, es como que sería también discriminación de nuestra parte, pues sería como una contraposición, porque ellos están ofendiendo a la mujer y pues obviamente a nosotros nos está ofendiendo que ofendan a la mujer, pero es su cultura. Entonces, en verdad hay que empezar a preocuparnos por eso, cómo erradicar eso, cómo cambiar su cultura, ¿no? Tenemos que empezar a encontrar un mecanismo para decirles que eso está mal, que eso no está bien, es una persona, independientemente que sea mujer, es una persona. Entonces, creo yo que todos tenemos que empezar a tomar decisiones en cuanto a eso, más como futuros juristas. Gracias. Agradecemos su atención y agradecemos la participación de los compañeros y es todo.